La perversión humana no conoce límites. A lo largo de la historia, la vivisección ha sido utilizada para la exploración científica de las estructuras anatómicas y sus funciones, acabando en muchos casos con la vida de seres humanos y de animales de experimentación. Actualmente se continúa realizando esta práctica de estudio, pero de manera menos invasiva, todo ello con el propósito de lograr una mejor comprensión de la estructura y la función anatómica. Dicho acto consiste en la disección corporal de algún ser mientras éste aún permanece con vida, generalmente sin aplicación de anestesia. Sin duda alguna, el holocausto del pueblo judío a manos del ejército nazi fue un episodio histórico terrible. Pero, ¿qué tanto sabemos acerca de las atrocidades que ocurrían durante este periodo en el resto del mundo? Ishishiro nació el 25 de junio de 1892 en Shibayama, distrito de Sanbu, y estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. Rápidamente ingresó en el ejército y en 1922 fue asignado al Hospital del Primer Ejército y la Escuela Médica Militar de Tokio. En 1924 volvió a la Universidad de Kioto, donde gracias a una beca obtenida por sus servicios empezó a cursar estudios de posgrado. Tras doctorarse en 1927, viajó por Europa y Estados Unidos como agregado militar con la finalidad de obtener todos los conocimientos posibles sobre el uso de armas químicas y bacteriológicas que se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. Hay quienes lo han llegado a llamar el Mengele japonés por la serie de atroces experimentos que cometió. Es posible que su comparación con el Ángel de la Muerte del Tercer Reich pueda quedarse corta, ya que, aunque los alemanes llevaron a cabo experimentos inhumanos, los científicos japoneses no se quedaron atrás. A su regreso a Japón, Ishii se dedicó a promover entre sus superiores la necesidad de la investigación y fabricación de armas biológicas. Creía firmemente que la guerra moderna solo se podía ganar mediante la ciencia y su capacidad para producir armas de destrucción masiva. Paradójicamente, Ishii tendría años más tarde la prueba definitiva sobre la efectividad de este tipo de armas con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. En el marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que duró de 1937 a 1945, y coincidiendo en parte con la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés desarrolló un ambicioso programa de investigación de armas biológicas y químicas, poniendo en marcha experimentos a gran escala con seres humanos. En 1936, el Dr. Ishii se trasladó al distrito de Pingfang, a unos 20 kilómetros de Harbin, para crear un gran complejo de investigación con 6 kilómetros cuadrados y más de 150 edificios, construido por 15,000 esclavos civiles chinos, de los que un tercio fallecieron debido a las duras condiciones de trabajo. Este fue el epicentro de la tristemente célebre Unidad 731, también conocida en algunos momentos como Unidad Togo o Boekibu, y técnicamente como Escuadrón de Prevención Epidémica y Purificación del Agua. El Escuadrón 731, dirigido por Ishii, realizó en Pingfang numerosos experimentos con prisioneros, infligiéndoles grandes sufrimientos. Se estima
que entre 3.000 y 6.000 personas fueron víctimas de los mismos, además de otros muchos que fallecerían por las epidemias causadas. A ellas se atribuyen miles de crímenes, así como horrendos experimentos médicos. A finales de agosto de 1942, Ishii se trasladó de Pingfang a Nanking para participar en algunas campañas y experimentos. Uno de los objetivos a desarrollar fue el de contaminar todas las fuentes de agua del enemigo, dejando botellas con agua contaminada en los caminos o en las viviendas de las poblaciones cercanas. En los centros de experimentación se utilizaron prisioneros de guerra y detenidos políticos acusados de ser espías o miembros de la resistencia, fundamentalmente de origen chino, pero también soviéticos, mongoles y coreanos, además de enfermos mentales y discapacitados. Los sujetos de prueba fueron reunidos de la población de los alrededores y en ciertos casos eran aludidos eufemísticamente como marutá o troncos, término originado de una broma por parte del personal debido al hecho de que la información oficial sobre el establecimiento ofrecida a las autoridades locales fue que se trataba de un aserradero. Entre los sujetos de prueba, aparte de hombres y mujeres de edad adulta, se encontraban niños, ancianos y mujeres embarazadas. Muchos experimentos y vivisecciones fueron realizadas sin el uso de anestésicos sobre los brazos y piernas de las víctimas, porque se creía que podían influir en los resultados o que eran innecesarios, ya que los individuos se encontraban atados. Las vivisecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Entre los presos infectados y viviseccionados se encontraban hombres, mujeres, niños y lactantes. Las vivisecciones fueron también perpetradas en mujeres embarazadas, algunas veces embarazadas por los mismos doctores, para proceder posteriormente a la extracción y estudio de los fetos. Algunas víctimas eran forzadas a comer alimentos infectados o a beber líquidos contaminados, o bien se les obligaba a aportar objetos o ropas contaminadas. También se realizaron otras prácticas quirúrgicas, apendicectomías y traqueotomías, extracción de balas previamente disparadas a los prisioneros, amputaciones de miembros y finalmente asesinato de los sobrevivientes. Estas prácticas quirúrgicas estaban integradas supuestamente en el programa de formación de cirujanos del ejército para enseñarles cómo manejar a los soldados heridos en el frente. Incluso se llegaron a publicar, después de la guerra, varios artículos en revistas médicas que estaban basados en estos experimentos. En algunas ocasiones, las extremidades de los prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar el debilitamiento y la pérdida de sangre. Dichos miembros quitados fueron, algunas veces, vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. Los experimentos de hipotermia eran una de las especialidades de Ishii. En ellos se exponía a los prisioneros a temperaturas extremas durante los meses más fríos del año, en distintas condiciones, con ropa mojada, con dieta normal, con dieta hipocalórica, etc. Y luego se estudiaban diferentes formas de reanimación. La unidad 731 realizó experimentos congelando extremidades de prisioneros y calentándolas luego con agua, observando la temperatura a la cual se desprendía la piel y los músculos. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos. Asimismo, partes del cerebro, pulmones, hígado, etc., fueron extirpados de algunos prisioneros. Se usaron blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias y en diferentes posiciones.
De la misma manera, se pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos. También se realizaron experimentos de carácter fisiológico muy similares a los efectuados por los médicos nazis, como la valoración del tiempo de asfixia tras colocar cabeza abajo a los prisioneros y de embolia después de una inyección intravascular de aire. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones, mientras que otros fueron privados de alimentos, agua y sueño para precisar la duración de tiempo hasta la muerte. Algunos presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas, desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo con tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y supervivencia humana. Unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras, haciéndolos girar hasta morir. Sangre animal fue inyectada en algunos otros, estudiando los efectos de esta acción. Algunos cautivos fueron irradiados de dosis letales de rayos X. En cámaras de gases fueron probadas varias armas químicas, usando siempre personas vivas. Fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. También se inyectó agua de SAR en otros tantos cautivos para determinar si podía servir como sustituto de la solución salina. A las madres con bebés las metían en un estanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé a lo más alto, pero luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma. En el ámbito de los experimentos con agentes patógenos, los científicos japoneses realizaron pruebas sobre los prisioneros centrándose en torno a la peste bubónica, el cólera, la viruela, botulismo y otras enfermedades. Estos experimentos introdujeron al desarrollo de la bomba de bacilo defoliante y la bomba de pulgas usada para esparcir la peste bubónica. Algunas de estas bombas fueron diseñadas con cuerpo de cerámica y porcelana, una idea propuesta por Ishii en 1938. Dichas bombas posibilitaron a los soldados japoneses el lanzar ataques biológicos, contaminando los cultivos, embalses, manantiales y otras áreas con carbunco, pulgas infectadas de peste, tifoidea, disentería, cólera y otros agentes patógenos mortales. Además de esto, provisiones de alimentos contaminados y hasta ropa fueron dejados caer desde aeronaves dentro de áreas de China no ocupadas por las fuerzas militares japonesas. Cientos de personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas para estudiar sus efectos sobre el organismo. Para investigar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento, prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis y gonorrea vía estupro, siendo después estudiados. Los presos eran infestados con pulgas transmisoras de la peste bubónica para analizar la viabilidad de una guerra biológica. Parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas fueron lanzadas dentro de bombas sobre varios objetivos. Las resultantes epidemias de cólera, carbunco y peste bubónica fueron responsables de haber matado alrededor de 400,000 chinos. El Escuadrón 731 y sus unidades afiliadas, tales como el Escuadrón 1644,
el Escuadrón 100, etc., sobrepasaron la fase de prueba de armas biológicas y llevaron a cabo ataques biológicos en contra del pueblo chino, tanto civiles como soldados, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pulgas infectadas de peste fueron criadas en las instalaciones del laboratorio del Escuadrón 731 y el Escuadrón 1644, siendo diseminadas por aviones sobre localidades chinas habitadas, tales como la ciudad costera de Ningbo en 1940 y la ciudad de Changde en 1941. Este rociado aéreo militar resultó en epidemias humanas de peste bubónica que mató a miles de civiles chinos. Los principales integrantes del Escuadrón 731 fueron el teniente general Ishii Shiro, el teniente coronel Naito Ryoshi, el doctor Kitano Masaji, así como sus subalternos Shinosuka Yosho y Kaneko Yasuji. A pesar de que todos los experimentos quedaban perfectamente documentados en papel o en película, la mayor parte de las pruebas fueron destruidas, aunque se salvaron numerosas fotografías. Incluso los centros de experimentación fueron destruidos mediante explosivos durante los días próximos al final de la guerra, previo asesinato de todos los prisioneros, tanto los infectados como los sanos, así como de los trabajadores civiles chinos mediante inyecciones de cianuro potásico. Mientras que los médicos nazis fueron juzgados en el marco de los juicios de Nuremberg por un tribunal militar internacional, siendo algunos de ellos condenados a muerte o a largas penas de prisión, no hubo ningún juicio contra los médicos del Escuadrón 731. Tan solo 12 oficiales japoneses de bajo rango fueron juzgados por la Unión Soviética en Khabarovsk, Siberia, en 1940, y las penas fueron muy limitadas, yendo de 2 a 25 años de castigo. Ishii, quien fingió su propia muerte e intentó huir, fue arrestado por el ejército estadounidense en 1946. Tanto él como otros integrantes del Escuadrón 731 lograron negociar su inmunidad y amnistía en el juicio de Tokio, que comenzó el 27 de abril de 1946, a cambio de entregar toda la información recabada sobre guerra biológica mediante sus experimentos con seres humanos y sin publicidad alguna. Es así que, el día 10 de abril de 1947, Estados Unidos informa a Rusia que Ishishiro y los demás integrantes de la división han desaparecido. Por esta razón, Ishii nunca llegó a ser procesado por crímenes de guerra. Muchos de los científicos implicados en las actividades criminales de las unidades de experimentación continuaron su actividad investigadora después de la guerra, siendo incluso protegidos. Ishii abrió una clínica de atención gratuita y murió en Tokio de cáncer de garganta tras convertirse al cristianismo el 9 de octubre de 1959 a la edad de 67 años. El Escuadrón 731.